Siguen aquí con nosotros en Radio Francia Internacional desde Cuenca, 104.9 de la frecuencia modulada. Están escuchando el programa cultural La Alianza al Día y nos adentramos ya en nuestro habitual segmento de entrevistas. Como anunciaba hace unos instantes al inicio de nuestro espacio, hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios el artista visual Ricardo Fuentealba Fabio. Él está aquí porque mañana jueves a las 19 horas se inaugura en Sala Dentro, en el espacio cultural Sala Dentro de aquí de Cuenca, la muestra inédita titulada La irreversible foto de Georgia O'Keeffe, que de la cual vamos a conversar, como digo, con su autor Ricardo Fuentealba Fabio. Los saludo pues ya sin más dilación. Buenos días, Ricardo, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muy a gusto. No sé si había estado en Cuenca. Sí, varias veces ya. ¿Así? Sí, sí. Con lo cual ya la ciudad... No, una ciudad además cariñosa, cálida, de gente muy buena, y los amigos, artistas y académicos y otras personas siempre me reciben muy bien. ¿Había estado aquí por motivos profesionales? Que sí, habías puesto en... El año ya 2016, si no me equivoco, hicimos una intervención en lo que es la ex cárcel abandonada de aquí de Cuenca, sí, con un grupo de trabajo que lideraba Víctor Hugo Bravo, un artista y curador chileno, y Hernán Pacuruco, que es uno de los personajes importantes con la Bienal de Cuenca. Sí, y nosotros hicimos nuestra primera intervención de un proyecto que es más extenso y que continúa hasta el día de hoy, que se llama Bienal Nómade, donde nos movemos por diferentes lugares del mundo tratando de tener un vínculo con periferia y lugares un poco... Es decir, que el vínculo con Cuenca más o menos es continuado. Probablemente siga por mucho tiempo. Es continuado entonces, perfecto. Exactamente. Y está aquí, como decía, porque va a presentar en Sala Dentro, mañana jueves, 19 horas, una muestra que tiene un título un tanto curioso, La irreversible foto de Georgia O'Keeffe. Sí, la verdad es que junto con el curador que está detrás de todo esto, Fernando Hierro, que también pertenece a Bienal Nómade, es un artista argentino y curador radicado en Suecia, en Lund específicamente. Estuvimos dialogando sobre la posibilidad de algo que a mí me parecía interesante, de que un artista hiciera la curatoría o el comisariado de otro artista, y empezamos un diálogo a partir de unas obras que yo estaba construyendo, y él le pone el nombre a la exposición. ¿Tiene alguna ventaja el que sea otro artista y además colega? Son sensibilidades a veces distintas. Ojo que, por ejemplo, en el caso de Víctor Hugo Bravo, el artista chileno tiene esa doble militancia, por decirlo en términos estratégicos. Son miradas diferentes, son complementarias, y a veces los artistas también nos gusta tener estas conversaciones con otros artistas. Me acuerdo hace muchos años, yo viví en Barcelona, que la Fundación La Caixa le pasó sus colecciones para que otros artistas importantes de España hicieran curatoría sobre sus colecciones, y la mirada era bien especial, y ahí es donde empecé a entender los tipos de sensibilidades e inteligencias a grandes rasgos, ¿no? Ricardo, aunque nos separemos un poquito del tema, luego por supuesto vamos a volver a hablar de la exposición. ¿Cuál es el papel de un curador? Los curadores o comisarios... Porque yo lo tengo entendido como el que selecciona de alguna forma las obras que van a formar parte de... Hay variables, ¿no? En España le llaman comisario, y en Chile le dicen curatoría, y aquí le dicen curaduría, y son variables como del castellano. Sí. Pero a grandes rasgos hay un individuo pensante que va organizando las maneras en que se va a exhibir lo que se va a exhibir. A veces está con obras ya realizadas hace un tiempo, y otras que están en la parte orgánica de la creación de nuevas problemáticas, ¿no? Entonces, en general, depende mucho del problema de la muestra, de la exhibición, el lugar, pero lo que sí es cierto es que logra ordenar a toda esta flora y fauna de artistas muchas veces. Yo a veces digo que muchas veces estamos en estado de flora, que nos permite de alguna manera comprender el proyecto. Ajá. Es como el norte, es como... siempre digo como el sentido. El que le da un contexto. El contexto. Y él reúne, y pues a veces son, como te decía, por obras que ya están creadas, obras, a veces son proposiciones y problemas específicos que se van a intentar solucionar por parte de los artistas, y eso es más o menos cómo funciona. Y ojo, esto es las artes, pero ya se ha extendido a muchas otras disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos exhibir, digo yo, objetos científicos, un curador también puede entrar en la escena, que tenga expertise en el tema, claro. Y va comprendiendo lo que hay para poder transmitirlo, ¿no? Para publicarlo. Y ya ahora sí vamos a entrar en lo que es la irreversible foto de Georgia O'Keeffe, que me estaba contando la historia, y es una historia muy curiosa. Lo que pasa es que, Ricardo, cuando uno establece posibles problemas, en mi caso, yo siempre voy a buscar en mi propia biografía situaciones que quiero entender. Si pudiéramos decir que el arte tiene una
un elemento que es importante para muchas personas, que tiene que ver con la terapia, ¿no? Es decir, que el arte tiene de alguna manera ese fin. Yo no lo comparto del todo, pero los artistas con cierto pensamiento más existencialista como el mío estamos constantemente revisando nuestras biografías. Yo tuve mi separación de mi matrimonio hace un año y trataba de entender cómo simbólicamente poder comprender ese proceso. Y lo traté de hacer con esta serie. No hay un relato directo, no hay situaciones que se puedan observar, pero sí recordaba una anécdota. Roland Barthes, a esas anécdotas que le van a dar un principio interesante, les llamaba biografema, ¿no? Que contienen el ADN de una situación que uno pudiera trabajar, ¿no? Que sea como el detonante. El detonante, ¿no? Nunca mejor explicado en una radio como esta, ¿no? Digo yo, por esa estructura mental que nos influyó a toda Latinoamérica, y específicamente el pensamiento postestructuralista francés. Yo sé que esto es un poco árido. Es fundamental para el desarrollo del pensamiento de los años 90 en las escuelas de arte como la universidad donde yo trabajo. Y en ese contexto recuerdo el último viaje, el año 2022, a una bienal en Nueva York, y nos fuimos a ver arte americano. Y frente a ese espacio nos topamos con una serie de cuadros de la cultura moderna norteamericana, que es la especialidad del museo. Y me presenté frente a un cuadro, ella estaba a un lado mío. ¿Su mujer? Sí, mi mujer, mi ex mujer. Sí. Y empezamos a mirar el cuadro y yo le digo, mira, qué bonito el Georgia O'Keeffe que está ahí. Y a mí ella está... Georgia O'Keeffe es una pintora norteamericana de principios del siglo XX que es muy famosa porque efectivamente se dedica, por ejemplo, a pintar flores. Y la verdad es que, teniendo un buen conocimiento de la historia de la pintura de flores, históricamente, esa pintura a mí no me gusta mucho. Particularmente encuentro muy lírico su trabajo. Sí. Sin embargo, me paro frente a este cuadro, que es el central de la mitad de esta exposición, y digo, qué bonito el Georgia O'Keeffe que está ahí. Y dije, parece que voy a tener que reconsiderar mi opinión sobre la pintora. Y nos fuimos. Bueno, empecé a buscar un año y medio después esta referencia, porque el cuadro central es una fotografía que yo tengo. Yo empecé a trabajar con una fotografía de una... ¿Qué le tomó ese cuadro? Que yo le saqué ese cuadro, que es distinta a la que presentan las colecciones del Museo Queen de Museum. Y me topo con la interesante historia de que nunca estuvo mirando un Georgia O'Keeffe. Estaba mirando un Rebecca Salisbury. O sea, de otra autora. De otra autora que era la mejor amiga de ella. Entonces, recordando ese cuadro, logré entender que el jarrón donde estaba una rosa era muy abstracto y plano. Por eso me llamaba mucho la atención, porque era muy distinta a un Georgia O'Keeffe. Claro, yo estaba confundido. Entonces, tan distinto que no era de ella. Exactamente, ese era el principio. Y el no reconocimiento de la persona que tienes cerca, o de las distancias de las personas que tienes cerca en términos sentimentales, me dijo, este es un buen cuadro para hablar de la distancia. Uh-huh. Pero además, ese macetero, o ese jarrón, se parecía a una ánfora. Era plano, simétrico y negro. Y yo empecé a pensar en mis necesidades gráficas, por ejemplo, y mi concepto pop del arte, y también expresionista, y quería hacer una juntura. Y me di cuenta que era un buen lugar, y suena un poco tétrico a lo mejor, para hacer un último cuadro, para terminar mi relación con esta exposición. Uh-huh. Y es así que se empieza a armar la serie, y es así que empiezo a dialogar con el curador, y desde el respeto de mi historia cercana, empiezo a pensar en cómo entender a Rebecca Salisbury. Uh-huh. Y ahí empieza mi historia en esta obra. Y es un conjunto de 21 pinturas sobre tela, 6 alfombras y 2 grabados sobre tela. Sí, específicamente estas series se dividen en estas dos partes, como van a poder ver, pero también tiene una bisagra. A principios de junio, en la Universidad de Łódź, a 1 hora y media de Varsovia, voy a mostrar el resto de la exposición. Uh-huh. Voy a poder tratar de establecer 2 comparaciones en 2 lugares distintos sobre historias semejantes. Y en esta exposición tiene la particularidad, que no lo voy a mostrar en Polonia, que son un conjunto de obras que en mi cabeza daban vuelta sobre qué pasaba con Franz Marc, el pintor alemán, en épocas donde las guerras se venían, ¿no? Uh-huh. Y él trabajaba normalmente pintando, por ejemplo, animales. Y yo entendí una suerte de posible evasión a través de la representación de animales, flores, plantas, que en el cotidiano nuestro ya están aceptadas como parte de los modelos para la pintura que son más cotidianos. Pero para mí tenían una suerte de
referencias de cosas distintas. Alejarse en un momento que está todo en crisis y volver como si fuera, entonces, en términos psicológicos, a lo mejor un regreso, ¿no? A lo sencillo, a la infancia, a ciertos arquetipos, y en términos, a lo mejor, no sé si utilizo bien la frase, en términos psicoanalíticos, alguna suerte de regresión, ¿no? Y en eso estaba, para poder entender que esta obra no solo tiene un espacio conceptual desde la pintura, sino también tiene un espacio desde mi cabeza un poco más lúdico en la generación de estas pinturas. Una curiosidad, el cuadro de Georgia O'Keeffe, o que no era de Georgia O'Keeffe, ¿se presenta en alguna de las obras de esta exposición? Básicamente, la referencia al cuadro está dada por una serie de estrategias pictóricas que están vinculadas a una imagen que yo saco de la fotografía, la transformamos a través de una digitalización en una mascarilla como de las que utilizan los grafiteros para dejar sus improntas en las calles, y yo solo tomo lo que es el perfil del macetero de esta ánfora. En ese contexto la referencia es indirecta, sobre todo porque Rebecca Salisbury es una artista muy poco conocida, pero muy poco conocida. Ella tenía otras referencias en su inicio y de a poco se fue ingresando a la pintura, al punto que solo pude encontrar a un teórico que hace una ponencia en un museo de Nuevo México. Comencé a buscar libros, no hay, y encontré algunas obras de ella. Entonces me pareció que eso, sumados a otras historias que tengo sobre el padre de Rebecca Salisbury que encontré con mi niñez, dije, vale, esto se me está abriendo, es muy interesante, y me entretuve con los calores del verano tratando de que los cuadros se secaran más lento de lo que yo imaginaba. 38 grados pintando no es muy agradable. No, la verdad es que no seduce mucho. No. Van a ser esta exposición, como decimos, se inaugura mañana jueves, 19 horas, en Sala Dentro. Es una muestra inédita. Sí, yo intento solucionar los problemas para invitaciones de alto nivel, sobre todo afectivo, y siempre con obra nueva y con problemas nuevos. O sea, de hecho, esta pintura es una serie de... Aquí van a ver esta cantidad que ya se nombró, se suman otros 15 que fueron de la misma época, que se van a mostrar en Polonia, pero fundamentalmente yo resuelvo los problemas con el cariño que me invitan. Es muy rara vez que yo vuelva a repetir una obra en alguna exposición, salvo que sea un conjunto muy grande en que yo tenga que establecer algún tipo de relato que necesite una obra anterior para abrir a la nueva. Pero creativamente me parece que lo más entretenido de la vida es tratar de solucionar problemas. Antes de iniciar esta conversación me comentaba que la irreversible foto de Georgia O'Keeffe, que es el nombre de la muestra, es un relato sentimental. Yo lo que quería preguntarles, ¿suele usted plasmar mucho lo sentimental en su obra, o esto es una excepción? Depende de las afecciones, pero sí, efectivamente siempre estoy interesado en mi propia biografía. Tuve la posibilidad el año pasado de mostrar otra pieza que se parece a estas ideas en una ciudad al norte de Polonia, no muy lejos de la frontera con Rusia, y también se refería a este posible desencuentro afectivo, ¿no? Esta separación. Y hay cierto nivel de respuesta en cosas anteriores mías que son un poco crípticas, pero que en general me afectan. Eso significa que puede ser una historia de, por ejemplo, como una serie de cuadros que alguna vez presenté en Santiago, de haitianos que estaban barriendo la plaza cerca de mi casa. Entonces, claro, a mí me afectaba verlos trabajar cada día por ciertas condiciones que yo observaba, pero también viví 8 años en el extranjero y estaba tratando de entender los problemas migratorios. Y nosotros nos enfrentamos a una influencia, estas pinturas son del 2018, de fuertes migraciones. Claro, yo no tenía cómo visorar las fuertes migraciones de ciudadanos venezolanos que están en Chile en estos momentos, pero sí sabía que había algo que en mi cabeza pasaba en relación a la dignidad del trabajo del migrante. Sí. Porque viví mucho tiempo fuera. Y en ese estado sí también me afecta, ¿no? No necesariamente tiene que ver con mis sentimientos afectivos, directos, de pareja, pero sí sociales, ¿no? Que tengo siempre cierta conciencia política de cómo se vive la vida en ciertos lugares. Hablemos del aspecto formal de la irreversible foto de Georgia O'Keeffe, que como decimos la muestra mañana jueves, 19 horas, Sala Dentro. Son, como hemos dicho, 21 pinturas sobre tela, 6 alfombras y 2 grabados sobre tela. Entiendo que es abstracto o es arte figurativo. Los invito desde ya a la muestra, pero sería interesante que lograran entender de que esos límites en algunos artistas son muy difusos.
pero sí tienen principios reconocibles. Yo, una cuestión que tengo muy clara es de que tengo un vínculo con el que mira y ciertas sensaciones de ciertas pinturas en términos del expresionismo histórico, por ejemplo, están satisfechas en los años en que tenían esa problemática. En mi cabeza, obviamente, la figuración tiene un problema. Mi padre es dibujante de cómics y estoy más vinculado también a la gráfica que solo a la abstracción. Pero la abstracción matérica, fui formado en Barcelona, también en mi doctorado, para mí es algo muy interesante. Entonces, estas pinturas, además, las considero como pinturas de viaje porque la exposición completa cabe en una maleta. Son obras que bordean hay una serie importante de 30 por 40 centímetros. Son formatos pequeños, más bien. Le llaman muestras de gabinete. Es como músicos de cámara, 6 violines que se juntan en una sala pequeña, y para mí 21 pinturas de este tamaño traídas en una maleta tenían la misma condición musical de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llamaba la atención porque quería por primera vez mostrar, ya hace mucho tiempo que no mostraba obras de pequeño formato, que son muy matéricas, muy expresivas, y para mí contienen mucha intensidad en poco espacio. Y en ese contexto logramos, ya la sala está diseñada, solo esperamos abrirla, una suerte de dramatismo expresivo con vínculos pop. No es una obra fuertemente agresiva como cuando uno dice el existencialismo parece que fuera solo oscuro, ¿no? Y tengo alguna relación con existencialismos que están basados en la esperanza también y que a mí particularmente me interesan. Entonces, estas pinturas son sobre telas, las 6 alfombras están pintadas, parecen redundantes, pero están pintadas sobre yute, que es un tipo de textil que es muy tradicional para la pintura. Es difícil de encontrar en Sudamérica, por ejemplo, para la pintura. Me fui a Ikea, encontré el soporte adecuado y me pude traer 6 pinturas que tenían un sistema de representación que es distinto al de las telas. Parece ser más serigráfico el de las alfombras y más pictórico el de las telas. ¿También son pequeños formatos las alfombras? Las alfombras creo que son de 60 por... deben ser 80 por 50. Mediano formato. Mira, huele más a limpiapiés de entrada de casa que a una alfombra en estados árabes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Yo me entretuve porque además son materiales que no son fáciles de trabajar, para nada. El absorbe de la pintura. Chupa, disculpa el dicho, ¿no? Chupa como condenado. Es la cantidad de pintura que se va en un yute. Además porque no están preparadas. No tienen un tipo de gesso que permita, en términos profesionales, impedir el exceso de esta absorción, ¿no? Yo creo que por eso te digo que habían cosas pop en mi cabeza que también me daban un poco alegría. Si suena desde lejos, y lo que puedan estar imaginándose los radioescuchas, como algo que tuviera un exceso, ¿no? Yo creo que incluso en el espacio sentimental de las separaciones hay algo cálido. Las personas tienen derecho a elegir su camino por errores míos, seguramente, y por decisiones propias de la otra persona, ¿no? Pero no, yo en algún momento me pregunté si era una elegía. No, creo que no. Son suertes de cartas visuales, ¿no? Pero muy sutiles. Mañana jueves, como decimos, 19 horas se inaugura. No sé si tiene previsto algo para el momento, algunas palabras o... Por lo general, me gusta hablar, creo que se nota, ¿no? Y sí, y además soy académico, soy profesor. Y creo que el relato del artista siempre es importante que acompañe las exposiciones. Yo creo que más allá de esa necesidad de viajar, está asociado a que me gusta estar con las obras para ser un mediador. Tengo un ejercicio de 5 años de mediador en el Museo de Bellas Artes cuando comencé a estudiar, y puedo estar horas y horas hablando de obras. Entonces creo que tengo que transmitir también mi energía para que de alguna manera los demás escuchen, y la inauguración yo debiera estar ahí para responder y para presentar. ¿La muestra hasta qué día estará? Yo no recuerdo bien, pero está hasta finales de mes. Me da la impresión que creo que es el 25 de mayo. El 25 de mayo. Se inaugura el 2, mañana día 2 y hasta finales del mes. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos, Ricardo, para conversar un poco sobre su biografía artística. Ya da algunas pinceladas. No lo hemos dicho explícitamente, pero creo que también ha quedado claro que usted es chileno. Creo que reside allí en sí, reside en Santiago de Chile. Y que desde los 17 años se dedica al arte. Yo tuve la suerte, más allá de las dificultades de haber ingresado a estudiar a la universidad en dictadura y de tener un padre que hoy tiene cierto reconocimiento como uno de los dibujantes, de autores importantes de novelas gráficas y de cómics, sobre todo con cierta ascendencia política, de que más allá de y lo digo con mucha certeza, de las pocas habilidades que tenía,
sabía que culturalmente tenía una posibilidad por la fortaleza cultural de mi padre en términos de la disciplina que él manejaba. Mi padre fue formado con, por ejemplo, 4 premios nacionales de arte, se dedicó mucho tiempo al diseño y después se dedicó al cómics a partir de los 45 en tratar de dar la escena, y una fortaleza mental de mi madre. O sea, si no hubiese sido por mi madre, yo te aseguro que lo que he construido se va al garete. ¿Está así. vinculada ella al arte o no? Ella no, pero con tanto tiempo al lado de artistas, lo conocía de que sabía el material. Exacto, o sea, yo le digo, a ti no te vendieron nada, tú sabías lo que era mi padre. A mi padre le digo lo mismo, ¿no? Y desde ese momento, cuando entro a la universidad, entro a una universidad para profesores. Hay una serie de situaciones políticas que no me permiten entrar a las otras 2 universidades que eran más conocidas en ese tiempo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y entro a una universidad que había sido parte de la Universidad de Chile, que durante la dictadura el gobierno de Pinochet las dividió y la transformó en otras, así como muchas del resto del país. Y estudio pedagogía. ¿Por qué nombraba a mi padre? Porque logré entender de que tenía que vivir de algo. Y la pedagogía en arte me daba esa posibilidad, y también me daba la posibilidad de que si era bueno en los talleres de arte de la pedagogía, podía dar el salto. Claro. Y es ahí que cuando estoy en 5º año de la Universidad Metropolitana, paso a la licenciatura en arte de la Universidad Católica. Y ese año hice carreras paralelas. Y posteriormente voy de voluntario al Museo Nacional de Bellas Artes, trabajo para tener una postulación decente unos años más tarde a una beca, me gano esa beca, una beca del gobierno chileno, y me voy a estudiar a Barcelona un doctorado. Y así empiezo mi carrera. A los 3 años de estar en Barcelona me regreso porque se me acabó la beca, como a todo el mundo, los estudiantes, y vuelvo como asistente y curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí estuve 4 años. Me vinculé mucho a lo que era en ese tiempo al ex agregado cultural León de la Torre, y que ahora tiene un cargo importante con la Comunidad Europea. No había terminado la tesis doctoral, postulo una beca del gobierno español y me voy 3 años más a terminar mi tesis doctoral, y donde me dedico a trabajar con un importante artista catalán que es el director de mi tesis. Luego vuelvo, entro a la universidad a hacer clases, y había comenzado a dar algunas clases de pintura sobre todo, y empiezo mi carrera académica. En ese contexto, hacia el 2012 tuve una residencia en La Habana viendo cosas de grabado, y posteriormente un año después me voy a estudiar a la Universidad de California en Davis, arte chicano, un postdoctorado en arte chicano. Lo nombro específicamente porque esta obra tiene algo de eso: la calaverización de la muerte, los objetos mortuorios, todo eso ronda, que es un contenido indirecto que a veces hay que verlo en la sala y conversarlo ahí, pero sí, efectivamente tengo una conciencia muy americanista, por decirlo de alguna manera, que efectivamente está rodeada, por ejemplo, de una fuerte influencia mediterránea. O sea, para mí España fue el que asentó mis bases culturales, y más que España, para que mis amigos catalanes no se molesten, catalanista. Eso es muy 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 vinculado a lo que son las regiones en España. En estos momentos, digamos, combina la docencia, según he entendido, con el arte. En términos universitarios chilenos, permanecer en una escuela de alta exigencia como es la Universidad Católica, que está rankeada entre las 3 o 4 primeras de Latinoamérica, incluyendo obviamente lo latino en México, tiene esa exigencia. O sea, no puedes ser académico si no ejerces. O sea, es como pedirle a un científico que deje de investigar. Sí. Las nociones de la práctica como investigación son normales. O sea, yo tengo ciertas obligaciones para las evaluaciones constantes que nos hacen a los académicos de proyección. Quiero decir, imparte docencia, imparte clase. Yo enseño lo que sé. Durante mucho tiempo estuve titulando estudiantes de licenciatura en arte, luego trabajé con estudiantes de magíster y también he tenido experiencia con estudiantes de doctorado para dirigir tesis. A mí la pedagogía se me metió en los huesos desde muy pequeño, y sabía que en las universidades, sobre todo en las escuelas de bellas artes, de lo que adolecían los artistas eran de métodos pedagógicos, y yo tenía mucha conciencia de eso y bastante experiencia. Entonces logré tratar de ordenar todas esas necesidades para pensar, a lo mejor ilusoriamente, que podía ser un aporte en la academia de universitaria. Entonces para mí no se disocia. No. Tengo la suerte de tener una remuneración económica que me permita además darle libertad a mi obra, que eso es fundamental, no depender tanto de la espera romántica de que alguien la adquiera, ¿no?
A lo mejor uno no dice este tipo de cosas siempre, pero efectivamente eso me da tranquilidad. ¿Y proyectos artísticos? Ya ha comentado que después se va a Varsovia. Sí. En vista tenemos algunos proyectos que están por concretarse con las curatorías de Hernán Pacuruco y Víctor Hugo Bravo en Bienal Nómade, que es un grupo de investigación y de exhibiciones que me parece interesante. También tengo una exposición el próximo año en Brasil, y esta también es una individual, y estoy viendo alguna otra ahí en Chile. Tengo también una en un lugar interesante que es el Museo de la Gráfica, el Museo Internacional de la Gráfica en Chillán, exactamente al lado de lo que es un monumento muy importante para los chilenos, que es la Escuela México, donde están los murales de reconocidos muralistas mexicanos que donaron todo esto después del terremoto de los años 60 en Chile. Sí, concretar no es fácil en esto, pero uno va soñando, va armando, va conectándose, y claro, cuando yo siempre digo que esto es como una bolita de nieve, en la medida en que se empieza a expandir y la madurez del artista empieza como a partir de los 40, desde mi perspectiva, la madurez de un pintor entre los 50 y los 60, donde dice ya, aquí se está solidificando una carrera que tiene más de 30 años, ¿no? Depende mucho de los artistas, pero a mí la pintura me da algo, es la lentitud, y eso me da, sobre todo en tiempos en que la velocidad del pensamiento va al nivel de las tecnologías, y dije, nos vamos a detener un poco y vámonos al pueblo un rato a mirar el paisaje. Pues Ricardo Fuente Alba, Fabio, le agradezco muchísimo su presencia aquí en Radio Francia Internacional. Muchísimo éxito en esta exposición que, como decimos, se inaugura mañana jueves 7 de la tarde o de la noche en el Espacio Cultural Sala Dentro de aquí de Cuenca. Estará expuesta hacia finales de mayo, hasta el 25 más o menos del mes de mayo. Y nada, y por supuesto cuando tenga algún proyecto artístico, veo que está vinculado a la ciudad de Cuenca, cuando venga por aquí podemos seguir conversando. Yo feliz, ya estamos en contacto, y bueno, lo mismo te ofrezco, si alguna vez vas a Santiago tendrás un buen guía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Radio Francia Internacional desde Cuenca en el 104.9 de la FM.